Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. ¿Y qué tal si en este episodio 56 de CQ en Frecuencia nos dedicamos a explorar la relación entre las ondas de radio, en particular aquellas asociadas con los equipos de radioafición, y la salud humana? En este programa abordaremos este tema con el objetivo de brindaros información clara y, sobre todo, tranquilizadora al respecto. Porque la radioafición es un pasatiempo apasionante que une a personas de diferentes partes del mundo a través de comunicación por radio. Sin embargo, en ocasiones han surgido preocupaciones sobre los posibles efectos para la salud asociados con la exposición a las ondas de radio que utilizamos habitualmente en nuestro hobby. Es importante destacar que numerosos estudios y organizaciones de salud han investigado este tema y hasta el momento no se ha encontrado evidencia concluyente de que las ondas de radio emitidas por los equipos de radioafición ni en esas gamas de frecuencias representen un riesgo significativo para la salud humana. Hoy nos sumergiremos en la ciencia detrás de las ondas de radio y exploraremos los límites de exposición establecidos por las autoridades de salud pública para garantizar la seguridad de quienes participan en la radioafición y de aquellos que pueden estar expuestos a estas ondas de manera incidental. Acompáñanos mientras desmitificamos los posibles temores y proporcionamos una perspectiva informada y tranquilizadora sobre la relación entre las ondas de radio, los equipos de radioafición y la salud. Porque es mucha la literatura que podemos encontrar en Internet, en diferentes páginas web, tanto a favor como en contra de las emisiones de radio en el espectro radioeléctrico y su incidencia sobre la salud. Por todos es conocido las cíclicas polémicas que aparecen y reaparecen en los medios de comunicación a tenor de antenas de telefonía, por ejemplo, que trabajan en frecuencias relativamente cercanas a aquellas o incluso llegan a solaparse con aquellas en las que operamos los radioaficionados. Por ejemplo, la telefonía móvil, ya sabéis, funciona en torno, pues depende de la banda, pero en torno a los 900 MHz en algunos casos y 1800 MHz en otros casos. Con lo cual, estaríamos hablando de que, teniendo en cuenta que tanto las frecuencias de UHF como las de microondas se mueven entre los 400 MHz y los 1200-2400 MHz, pues estamos ahí con las antenas de telefonía. Es cierto que a nivel de medios de comunicación no suelen aparecer figuras de radioaficionados relacionadas con este tipo de polémicas, pero cuidado porque a nivel familiar, vecinal, etcétera, sí que en ocasiones aparecen comentarios y otro tipo de debates alrededor de esta cuestión de si nuestros aparatos de radio, nuestros transceptores de radioaficionado, nuestras antenas, etcétera, pueden causar algún tipo de problema relacionado con la salud. Por ejemplo, para muestra vamos a poner un par de ejemplos. Por un lado, el compañero Yankee Víctor 4 Delta Juliet Víctor, Jorge, radioaficionado venezolano que llegó a tener este desencuentro con su propia hija. La hija mía tenía el año pasado un episodio de dolores de cabeza, y entonces ella me decía, mira papi, esa es esa antena que tienes tú frente a la ventana mía. Y le digo, mi amor, es que yo tengo más de 4 meses que no transmito porque las condiciones están tan malas que yo lo que hago es escuchar. Me dice, no, es que nada más escuchando tú debes estar absorbiendo las ondas hertzianas. Yo le digo, no, mi amor, eso no es así. O sea, tú puedes poner un cuchillo, yo pongo un cuchillo con un cable y yo lo pongo al radio y también escucho. Pero es que la antena, si no emite. No, pero está recibiendo. Ah, pues Dios mío. Entonces agarró y se fue con un chino acupunturista. Y resulta que el chino le dice, sí, es verdad, tiene que quitar esa antena frente de la ventana. Y yo, ay, Dios mío, qué buena broma, chico. Bueno, me hicieron la vida imposible y tuve que sacar la antena y gracias a Dios que la saqué, porque donde la puse en el otro lado de la casa me está resonando mucho mejor. Así que gracias al acupunturista tengo mejores condiciones de transmisión ahorita aquí en mi casa. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, era Yankee Víctor 4, Delta Juliet Víctor Jorge, que nos explicaba esta anécdota relacionada con la salud y que tuvo con su propia hija. Esto lo explicaba en una charla interesantísima sobre salud y radioafición que los compañeros de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela hicieron hace algún tiempo, los miembros de Yankee Víctor 5, Alfa Romeo Víctor, y en la que participó ni más ni menos que Yankee Víctor 5, Eco Delta, Ramón Pérez Bret, que es médico, oncólogo y además en su faceta de radioaficionado
dio múltiples explicaciones sobre la, entre comillas, afectación que pueden tener las ondas de radio, la radiofrecuencia, sobre la salud humana. Esa charla está colgada en internet, está colgada en YouTube, es muy interesante, en ella participan diferentes compañeros y amigos de Venezuela, de Brasil, de España, sin ir más lejos, el ya Silent Key Eco Alpha 2 Juliet Arsenio Gutiérrez, Cenio, que nos dejó en 2023, el pasado año, y que también participa en esta charla con los compañeros venezolanos, norteamericanos, brasileños, etcétera, alrededor de esta temática de la salud y la radioafición, sobre todo enfocada con el tema de la radiofrecuencia, de todos estos comentarios que se hacen a veces con el tema de la radiofrecuencia sobre afectaciones a nivel oncológico, a nivel de cáncer, a nivel de problemas celulares, mutaciones celulares, etc. Y bien, relacionado también con la salud, pero no directamente sobre esta afectación sobre el organismo por parte de las ondas de radio, cabe destacar y cabe recordar que creo que es hace un par de años, un radioaficionado norteamericano fue denunciado por una vecina porque denunció que las emisiones de este compañero radioaficionado interferían en su bomba de insulina y eso le provocaba graves alteraciones en su dolencia como diabética. Bien, después de que toda esa noticia levantase muchísima polvareda, muchas noticias incluso en la televisión nacional de Estados Unidos, etcétera, finalmente, la realidad acabó por hacerse paso y resulta que era un problema directamente relacionado con la bomba de insulina que no tenía nada que ver con las emisiones. Entre otras cosas porque en el mundo de la radioafición ya conocemos que la gran parte de nuestros equipos no operan en frecuencias ni tan solo próximas a determinados aparatos de tipo médico. Pero bueno, son cuestiones y son noticias relacionadas con la salud y alrededor del mundo de los radioaficionados que muchas veces pues levantan ampollas, ¿no? Y hacen que a veces nuestros vecinos, nuestros compañeros, incluso nuestros familiares, pues lleguen a tener una cierta preocupación y una cierta inquietud sobre lo que decíamos al principio. ¿Cuál puede ser la afectación de nuestras antenas, nuestros transceptores y nuestros aparatos de radio sobre la salud? Pues bien, dicho todo esto, vamos a ver qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la ciencia médica alrededor de este tema. Y para ello nos vamos a apoyar en esta charla de salud y radioafición, algunos extractos, algunos momentos, algunos detalles de esta charla, junto con otros documentos, para clarificar un poco y tranquilizar tanto a la comunidad de radioaficionados como al resto de, como decimos, nuestros componentes familiares. CQ en frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Y a este respecto, precisamente, tenemos que decir que los factores que más influyen en el tema de la radiofrecuencia y la salud, ya sea como radioaficionados o sea con otro tipo de emisiones, como son las antenas de telefonía y ese largo, etcétera, serían la frecuencia, la potencia, la cercanía y el tiempo de exposición, y si la emisión es continua o no es continua. Daros cuenta de que estos son factores muy importantes dentro de nuestra afición precisamente porque, por ejemplo, el tema de si la emisión es continua o no es continua tiene mucho que ver, por ejemplo, con la modalidad de transmisión. No es lo mismo una transmisión en FM o en AM o en modos digitales que una emisión en banda lateral, en Charlie Whiskey, etc. ¿Por qué? Porque estamos hablando de radiaciones que no son constantes. En banda lateral nos encontramos con emisión en el momento en el cual hay señal, cuando no hay señal no hay emisión, igual que en Charlie Whiskey, mientras que en otros modos como FM, AM o digitales sí que tenemos una señal continua, pero no suelen ser cambios muy largos. En el caso de digitales, por ejemplo, FT8, pues suelen ser aproximadamente 15 segundos, con lo cual no entraríamos en una emisión constante como sí que pueden ser otro tipo de emisiones, por ejemplo, las emisiones de radiodifusión convencionales, que ahí sí que tenemos una señal constante, una señal emitida constante, ya sea en amplitud modulada o las señales de FM. En este tipo de casos sí que la variable de si la emisión es continua o no sí que se tiene en cuenta, pero claro, estamos hablando de emisiones que se realizan de forma habitual desde
lugares fuera de zonas urbanas, alejadas de núcleos de población y que además, por ejemplo, en onda corta, por las propias características de las antenas que necesitan ya no solo un radiante de una longitud muy alta, sino que además al necesitar un importante plano de tierra, normalmente las distancias entre cualquier tipo de persona que no sea un trabajador y la fuente de radiación suele ser muy amplia. Esta distancia suele ser muy amplia porque se necesitan grandes extensiones para poder desplegar los planos de tierra. Pero bueno, este es solo uno de los factores que se tienen en cuenta para saber y para poder discernir si una radiación de radiofrecuencia, si una emisión de radiofrecuencia es o no susceptible de afectar al organismo. La más importante es precisamente hablar sobre las diferencias entre las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, ya que esto es fundamental para entender los posibles riesgos para la salud asociados con las ondas de radio. Las radiaciones ionizantes son aquellas que tienen suficiente energía para ionizar átomos y moléculas, lo que significa que pueden arrancar electrones de los átomos creando iones cargados eléctricamente. Este tipo de radiación incluye los rayos X, los rayos gamma y la radiación ultravioleta de alta energía. Debido a su alta energía, las radiaciones ionizantes pueden dañar el ADN además y tienen el potencial de causar cáncer y otras enfermedades graves, especialmente en exposiciones prolongadas o en dosis elevadas. Estas radiaciones ionizantes pues serían, como hemos dicho, los rayos gamma, por ejemplo, frecuencias bastante altas, los rayos X, la radiación ultravioleta de alta energía, la radiación de partículas alfa, la radiación de partículas beta o la radiación de partículas cargadas con protones, electrones, positrones, etcétera, acelerados a altas energías. Estamos hablando de emisiones de tipo radioactivo, ¿vale? Que liberan este tipo de iones cargados eléctricamente. Pero por otro lado, existen las radiaciones no ionizantes, que son aquellas que no tienen la energía suficiente para ionizar átomos y moléculas. Aunque no son tan poderosas como las radiaciones ionizantes, aún pueden tener efectos biológicos. ¡Ojo! Efectos biológicos. Este tipo de radiación incluye las ondas de radio, las microondas, la luz visible, los campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia, entre otros. Las ondas de radio, en particular, son una forma de radiación no ionizante que se utiliza en una gran variedad de tecnologías, entre ellas la radioafición. Incluye ondas de radio, frecuencias entre 3 kHz y 300 GHz, las microondas, frecuencias entre 300 MHz y 300 GHz, los infrarrojos, frecuencias entre 300 GHz y 400 THz, la luz visible, entre 400 THz y 750 THz, la luz ultravioleta de baja energía, que se encuentra entre los 750 THz y los 3 pHz, y por último los campos magnéticos y eléctricos de baja frecuencia, que son las frecuencias inferiores a los 3 kHz. El punto de corte a partir del cual las frecuencias se convierten en ionizantes es muy claro y no incluye para nada todas estas frecuencias de radio de las cuales estamos hablando. Frecuencias por encima de este umbral tienen suficiente energía para ionizar átomos y moléculas, lo que puede causar daño biológico significativo. Y estamos hablando de que el corte aproximadamente estaría en 1 picohercio. Bien, así pues las ondas de radio tienen menos energía que las radiaciones ionizantes, por lo que generalmente se consideran más seguras para la salud humana. Sin embargo, esto no significa que estén exentas de preocupaciones. Aunque no tienen el potencial de causar daños directos en el ADN, las investigaciones han sugerido que la exposición prolongada a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, especialmente en niveles intensos y cercanos a las fuentes emisoras, podría estar asociada con algunos efectos biológicos, ¿vale? Como el calentamiento de tejidos y células. Pero estamos hablando de efectos biológicos, no de daños biológicos.
Estudios epidemiológicos han investigado posibles vínculos entre la exposición a largo plazo a las ondas de radio y ciertos tipos de cáncer, aunque los resultados han sido no concluyentes en ninguno de los casos. Las agencias de salud y reguladoras establecen límites de exposición para proteger al público de posibles riesgos para la salud, pero continúan las investigaciones para comprender mejor los efectos de las radiaciones no ionizantes, incluidas las ondas de radio, en la salud humana. Es importante, recalcaba, el efecto biológico en contraposición del daño biológico, porque la diferencia entre ambos conceptos es muy importante y radica en su alcance y gravedad en relación con la salud y el funcionamiento de los organismos vivos. De esta forma, el daño biológico se refiere a cualquier alteración o lesión que afecta negativamente la estructura, función o integridad de los organismos vivos a nivel celular, tisular, orgánico o sistémico. Este daño puede ser el resultado directo de la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos como radiaciones ionizantes, productos químicos tóxicos, patógenos y otro tipo de activos. El daño biológico puede ser temporal o permanente y puede manifestarse de diversas formas, como mutaciones genéticas, disfunción celular, inflamación, apoptosis, que es la muerte celular programada, necrosis, que es la muerte celular no programada, y otro tipo de dolencias. Esto es el daño biológico, y el daño biológico está relacionado directamente con las ondas ionizantes, es decir, aquellas que están por encima de cualquiera de las ondas de radio, tanto de radiodifusión como las que utilizamos en radioafición. Por otro lado, lo que sí que existe es un efecto biológico. ¿Y qué es el efecto biológico? Pues se refiere a cualquier cambio observable o medible en los organismos vivos como resultado de la exposición a un agente externo. Estos efectos pueden ser positivos, neutros o negativos y pueden manifestarse en diversos niveles, desde el nivel molecular hasta el nivel del organismo completo. Los efectos biológicos pueden incluir respuestas fisiológicas, bioquímicas, morfológicas, conductuales o funcionales. No todos los efectos biológicos necesariamente implican daño biológico significativo. Por ejemplo, una respuesta inmunológica a un agente patógeno es un efecto biológico que puede ser beneficioso para el organismo al combatir la infección, mientras que el enrojecimiento de la piel debido a la exposición al sol es un efecto biológico que puede indicar daño potencial. En resumen, el daño biológico se refiere especialmente a lesiones o alteraciones perjudiciales en los organismos vivos, mientras que el efecto biológico abarca una gama más amplia de respuestas observables o medibles, que pueden ser positivas, neutras o negativas, y no necesariamente implican un daño significativo. Voy a poner otro ejemplo de lo que sería un efecto biológico. Y lo tenemos con las tortugas. Las tortugas son unos animales que desovan en el mismo lugar en el cual nacieron, pero a lo largo de su vida pueden recorrer todos los océanos, pero siempre llegan de nuevo al lugar en el cual nacieron, a desovar. ¿Y cómo se mueven las tortugas? ¿Cómo son capaces de guiarse a través de los diferentes océanos para llegar al mismo punto cíclicamente? Pues precisamente porque tienen la capacidad de seguir los flujos magnéticos de la Tierra. Esto es un efecto biológico sobre las tortugas de esos campos magnéticos de la Tierra. ¿Eso implica un daño biológico? No, es un efecto biológico, es decir, es un agente externo que está afectando de una forma, en este caso, entendemos que positiva, a un organismo vivo. Así pues, conceptos que han de quedar claros: ondas ionizantes, ondas no ionizantes, o emisiones ionizantes y emisiones no ionizantes, y la diferencia entre efecto biológico y daño biológico. Dicho todo esto, ¿cuál es el efecto que tiene la radiofrecuencia no ionizante, que es aquella que sale a través de nuestras antenas y de nuestros aparatos de radio y de los aparatos de radiodifusión y de las diferentes antenas, por ejemplo, y dispositivos de telefonía móvil, etcétera? ¿Cuál es el efecto biológico que tiene sobre los organismos vivos? Pues básicamente el calor, tal y como nos explica Eric Aguirre, ingeniero de la Universidad Politécnica de Navarra, en el reportaje del programa Tecnópolis. Hemos estudiado, están las ionizantes y las no ionizantes, hemos estudiado las no ionizantes. Dentro de las no ionizantes nos centramos porque dentro de las no ionizantes
el espectro es grande. Tenemos la luz visible, tenemos diferentes sistemas, nos centramos en los sistemas de telecomunicación. Wi-Fi, telefonía móvil, pues 2,4 GHz, 900 MHz, en ese entorno. Lo que dicen tanto los estudios como las diferentes entidades que se dedican a legislar y bueno, a hacer recomendaciones en este aspecto, es que las ondas lo único que hacen es calentar la piel. Las ondas no ionizantes, lo único que hacen es calentar la piel si tienen la potencia suficiente. Entonces, hasta donde sabemos, tiene la capacidad de calentar bueno, la piel, los tejidos o lo que se encuentre, el material biológico, vaya. Así pues, como ya todos nosotros conocemos, cualquier radioaficionado prácticamente conoce, que la radiofrecuencia, si de algo es capaz, es de calentar. Es decir, ¿cuántas quemaduras hemos visto de radiofrecuencia, ya sea en compañeros, ya sea que las hemos sufrido nosotros mismos? Ese sí que es un peligro que existe con las radiaciones no ionizantes de nuestros equipos de radio. Por eso acostumbramos a tener nuestras antenas en lugares en los cuales no exista un riesgo de que haya nadie agarrado a cada una de las partes del dipolo en el momento que estamos operando alguna de las bandas, porque eso significaría un altísimo riesgo de quemaduras por radiofrecuencia. Pero más allá de esa transferencia de calor, en principio y según todos los estudios, no hay hoy por hoy evidencias de otras afectaciones sobre la salud. Sí que hay que tomar algunas precauciones en determinadas bandas debido, por ejemplo, al hecho de que hay una concentración importante de potencia, como pueden ser en el caso de las microondas, tal y como precisamente se explicaba en la charla del Radioclub venezolano acerca de radioafición y salud. Nunca mire o se pare frente a un sistema de antenas de alta energía de HF o UHF o de una onda guía activada cuando esté encendida. No se paren, sobre todo frente a las de microondas. Acuérdense, microondas generan calor, generan ceguera. Y precisamente a este respecto he querido recabar esta información con el uso de microondas. Yo no acostumbro a utilizar las bandas de microondas, pero he querido hablar con quien sí que utiliza normalmente este tipo de bandas, como es Eco Alfa 1 Foxtrot India Delta, Pablo, ingeniero de telecomunicaciones, y que esto es lo que nos ha comentado, que en general a las bandas de microondas que se trabajan en la radioafición no hay ningún problema para la salud por causa de lo que sería la frecuencia en sí. No son para nada radiaciones ionizantes ni frecuencias resonantes o dañinas para los tejidos orgánicos. Sin embargo, sí que es verdad que en estas bandas existe un mayor control en tema de salud que en la HF o parecido. Esta preocupación viene más por el tema de la potencia que por la frecuencia en sí. Comparemos una configuración potente de HF con una de, por ejemplo, 2,4 GHz. En HF podemos tener unos 500 vatios a la salida del transmisor, que con la ganancia de la antena, unos 6 dB siendo generosos para una Yagi, sería al final unos 2000 vatios. En 2,4 GHz, sin embargo, pongamos una potencia de transmisor de 50 vatios con una parabólica de solo 1,5 metros de diámetro, nada del otro mundo. A esta frecuencia tendremos una ganancia de unos 30 dB, resultando en unos 50.000 vatios. Como se puede ver, el campo recibido por una persona que pasa delante de una Yagi de HF o de una estación de microondas es muy diferente. Para ser exactos, 25 veces mayor en microondas. A esto además hay que sumarle otros factores, como que es más fácil pasar cerca de una parabólica que cerca de una Yagi de HF. Y por eso, la razón por la cual cuanta más alta es la frecuencia, menor es la potencia que utilizamos y que nos está permitido utilizar. Con lo cual, el caso que se estaba comentando en esta charla por parte de Yankee Victor 5 Eco Delta, el doctor Ramón Pérez, es precisamente el caso de microondas con una alta potencia. En estaciones de radioaficionado y en usos de radioaficionado acostumbramos a trabajar con potencias muy bajas precisamente para evitar estos problemas. Pero en estaciones, por ejemplo, de tipo repetidor, etcétera, que puedan emitir en microondas, sí que es cierto que tanto los operarios como las personas encargadas de su mantenimiento siempre realizan
las reparaciones y las puestas a punto por la parte trasera de la parábola, nunca por la parte delantera, y normalmente siempre también con los equipos totalmente apagados, pero por si acaso siempre por la parte trasera, nunca por la parte delantera de la parábola. Así pues, donde podemos encontrar mayor problema de este tipo es en las bandas de microondas y con altas potencias. Una excepción a lo que tú comentaste, que son las antenas para los radares, sobre todo los radares de uso aeronáutico y militar. Ese es otro tema que los radares transmiten 50, 100 kilovatios en pulso. Entonces, pero no es constante. Se creía mucho que la radiación de los radares pudiese afectar a la salud. De hecho, que en el aeropuerto de Maiquetía se mandó a poner la gente de los edificios atrás del aeropuerto, pidieron que se pusiera una protección y se puso una pantalla para acortar el daño que pudiese causar la radiación hacia los edificios. Pero esa radiación, vuelvo y repito, es en pulso. O sea, un pulso de 50 kilovatios. En un nanosegundo no hace nada, como lo dijo Ramón en su exposición. O sea, la radiación es dañina cuando es constante. Y en los enlaces de microondas, la potencia no excede de 1 vatio. Bueno, y precisamente estábamos escuchando esta intervención de Yankee Víctor 5, Charlie Víctor Eco, Mauro, hablando sobre el tema de los radares, porque, bueno, pues ahí podemos ver exactamente lo que estábamos hablando con el tema de la exposición. Es decir, cuando se trata de pulsos o se trata de exposiciones muy cortas, en principio, y según todos estos estudios, la exposición a la radiofrecuencia no ionizante no es acumulativa, con lo cual ha de ser una exposición constante. Si entre exposición y exposición no hay una continuidad, es decir, si se trata de pulsos, se trata de exposiciones a radiofrecuencia que son alternas, es decir, que no son totalmente constantes, no es acumulativa esta exposición. Y de esta forma, con el ejemplo del radar, que va haciendo pulsos para pues, conseguir ese efecto rebote y ese efecto radar, pues ahí vemos concretamente que este tipo de exposiciones no son, en principio y según todos los estudios, nocivas para la salud. Es decir, no tienen un daño biológico, como decíamos al principio, sino posiblemente un efecto biológico, que el efecto biológico no tiene por qué ser dañino, puede ser neutro, puede ser negativo también, porque puede causar algún tipo de alteración, pero sin llegar a ser nocivo. Y precisamente, hablando de alteraciones, muchos hemos oído hablar del síndrome de intolerancia radioeléctrica, o vamos, una nomenclatura parecida. Personas que manifiestan problemas relacionados con la salud, dolores de cabeza, migrañas, alteraciones nerviosas, etc. Y en estos casos los achacan a las emisiones electromagnéticas, tanto de redes wifi, etcétera, etcétera. En este sentido, Alberto Nájera, que es físico e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha y es un investigador muy activo precisamente en el ámbito de dar luz acerca de los estudios científicos y sobre todo intentar rebatir muchos de los bulos que corren por internet y por los diferentes canales online y offline relacionados con temas de electromagnetismo y de emisiones radioeléctricas, suele dar algunas pinceladas interesantes acerca de este tipo de afectaciones y cómo podrían ser más aspectos psicosomáticos que aspectos físicos. Y escuchamos a Alberto Nájera, que precisamente tenía que intervenir en este programa, pero finalmente no ha sido posible cerrar la charla al respecto y la tendremos más adelante en algún que otro episodio de CQ en Frecuencia para que nos explique de primera mano precisamente todas las posibles afectaciones o alteraciones que pueden tener las emisiones radioeléctricas sobre nuestro organismo, si es que existe. Es sobre estas personas que creen que estas radiaciones les producen efectos. Y digo que creen, y esa creencia va más allá, porque incluso se manifiesta fisiológicamente. Es lo que se conoce como un efecto nocebo. El efecto placebo es que yo me tomo algo que creo que me va a curar y me cura. No es que eso sea un medicamento, sino que te curas por ese efecto placebo. No todas las enfermedades se pueden curar con efecto placebo, lógicamente.
Y el efecto nocebo es lo contrario, es que si yo detecto que hay un factor que creo que me va a afectar, al final acaba afectándome hasta el punto de producir efectos fisiológicos detectables, ¿no? O sea, no es que me duele la cabeza, que en general suelen ser síntomas inespecíficos, difíciles de determinar, ¿no? Dificultades para concentrarse, dolor de cabeza, defectos o de imposibilidad de concentración, dolores musculares, que son síntomas inespecíficos que pueden estar producidos por muchísimos factores, pero que esta gente asocia inequívocamente a la radiación. Entonces, cuando esta gente se somete a estudios en condiciones controladas, en una cámara en la que no hay radiación y que solo el equipo investigador controla la radiación, y en muchos casos se hace a doble ciego, o sea que el equipo investigador tampoco sabe si hay radiación o no, porque esta se va activando de forma aleatoria, luego eso se registra y se compara. Bueno, pues cuando a estas personas se les somete a este tipo de radiación en condiciones controladas, no son capaces de reproducir estos síntomas. Por tanto, si tú no eres capaz de reproducir estos síntomas cuando estás expuesto a una radiación y luego los reproduces cuando no estás expuesto a esa radiación, es evidente que la radiación no es la culpable de esos síntomas. Y hay múltiples estudios, revisiones sistemáticas, no estudios aislados, revisiones sistemáticas y metaanálisis que concluyen que este tipo de personas, este tipo de enfermedad, que es una enfermedad que la gente lo pasa fatal, que realmente ellos lo sienten, que les llega a incapacitar, que es gente que no puede salir de casa, bueno, pues es un problema más bien de índole psiquiátrico, que es como todas las enfermedades mentales, una enfermedad que ni mejor ni peor, es una enfermedad durísima y que no tiene nada que ver con las radiaciones. Y por cierto, hay legislaciones en el ámbito de telecomunicaciones, como es el caso de Brasil, en las cuales se pide que los radioaficionados, en el momento de dar de alta su instalación, así como aquí tenemos en cuenta, y lo vimos en el episodio 33 con Eduardo Ansó, con EcoAlfa 2 Alfa Quebec Hotel, con la seguridad de las antenas, pero es una seguridad mecánica, aquí se tiene en cuenta la seguridad mecánica. En legislaciones como puede ser la brasileña, se pide que junto a esta memoria técnica también se haga una declaración relacionada con las emisiones radioeléctricas, para tener controlado por parte de la administración estos focos de emisiones radioeléctricas. Esto nos lo explica Papa Yankee 2 Charlie Papa, Enrique Schever. Pero en Brasil, toda estación de radioaficionado hay que tener junto una declaración por frecuencia, por antena, cada frecuencia, y ahí le leo usted en portugués. Declaração de laudo e relatório técnico de estação de rádio amador referente à limitação da exposição a campos elétricos magnéticos e eletromagnéticos. E toda uma declaração, ok? E acá dentro, em resumen, ¿qué es esto? Ok, con todas las fórmulas técnicas exactamente, ¿no? Donde nosotros garantizamos de que nuestra exposición de radiofrecuencia no afecta a la salud de los otros seres humanos, ¿ok? Es obligatorio por estación. Pero ¿cómo es? ¿Qué variables entran acá en consideración? Altura de la antena, potencia de transmisión y distancia a los seres humanos. Hay un índice mínimo que tiene que ser alcanzado, si no, no puedes operar a partir con la potencia y esto por frecuencia, ¿no? Entonces, este conjunto son, en mi caso acá son 6 o 7, son la frecuencia de 6 metros hasta 80, que tengo que presentar, firmar, presentar al gobierno, y si hay una fiscalización, yo tengo que desamblar toda la estación. Así pues, y en resumen, podríamos decir que la radiofrecuencia, y en concreto las emisiones de radiofrecuencia relacionadas con las bandas de radioaficionado, tienen algún tipo de afectación sobre la salud tanto de los operadores como de las personas que les rodean. Pues en principio no existen evidencias científicas que muestren
una relación entre la radiofrecuencia emitida por los radioaficionados y pues posibles problemas relacionados, como decía, con la salud. Tengamos en cuenta que este es un espacio de divulgación, con lo cual me he documentado al máximo posible, recopilando y leyendo mucha documentación y basándome siempre en fuentes fiables y fuentes científicas, pero puede que más adelante existan otro tipo de investigaciones, otro tipo de experimentos en los cuales se llegue a demostrar que puede haber algún tipo de afectación. Hoy por hoy no existe absolutamente ninguna prueba científica en esta línea, más allá de, como decíamos, una afectación de tipo térmico, es decir, de transmisión de calor por parte de esta radiofrecuencia en base a las variables que hemos mencionado, la cercanía a la fuente, la frecuencia utilizada, la potencia y el hecho del tiempo de exposición, si es continua o no es continua. Entonces ahí sí que hay una transferencia de calor que, como decíamos antes, todos los radioaficionados conocemos como la radiofrecuencia calienta y es capaz de producir quemaduras de primer grado, ¿vale? Problemas graves a nivel de quemaduras. Pero más allá de esas quemaduras y estando, digamos, en contacto o en una fuente con la fuente de radiación cercana, no hay ningún otro tipo de problemas más allá de este, ni de tipo neurológico ni de tipo celular. Así que nada, simplemente este programa intentaba dar un poco de luz porque algunos correos electrónicos que han llegado a la dirección de correo de CQ en Frecuencia iban en esta línea. Algunas personas preguntando si las antenas del radioaficionado pues podían provocar algún tipo de afectación a la salud y sobre todo también para que cuando os encontréis en posibles debates a nivel familiar o a nivel vecinal o con amigos, pues como mínimo tengáis un poco de luz sobre este aspecto y podáis tener un criterio más formado o al menos algunos datos para formaros un criterio al respecto. Como siempre digo, estos son los datos, suyas son las conclusiones. Dejadme que termine con el alegato de Edwin Yankee Victor 5 Eco November sobre todo este aspecto de las emisiones radioeléctricas, de los radioaficionados y de la salud. Yo quería complementar un aspecto, ¿no? Las personas cuando me dicen el tema de radiofrecuencia y la radioafición y cómo afecta a la salud, etcétera, mira, yo creo que hay que tratar de hacer ver a la gente que los teléfonos celulares que trabajan en 900 MHz o también 1800 o 1900 MHz, ya estamos hablando de gigahertz, casi 2 GHz, uno lo tiene pegado a la oreja o cuando va manejando se lo pone entre las piernas o lo tienes en la chaqueta del paltó cerca del corazón, o sea, los niveles esos niveles siempre están controlados, pero la gente como que a veces olvida que constantemente tiene un dispositivo que transmite en frecuencias relativamente altas y que hace uso de él constantemente. Los teléfonos inalámbricos de las casas normalmente transmiten en 2.4 GHz, o sea, 2400 MHz. Y tú tienes cobertura en toda la casa de esos teléfonos inalámbricos. ¿Y el Bluetooth en qué frecuencia transmite el Bluetooth? 2.4 también, 2.4. Entonces tienes un audífono de 2.4 gigahertz en los oídos. Los teléfonos inalámbricos decía, pero también el router inalámbrico, el Wi-Fi. Que no tengo suficiente cobertura, entonces bueno, amplías, pones más estaciones, pones más antenas. O sea, yo siempre pensé que, o agradecí que el RF no es visible, porque si fuese visible estaríamos ciegos. Ciegos no por afectación, sino porque no veíamos si tuviesen colores no veríamos nada. Estamos invadidos, estamos cubiertos, bañados, lo decíamos en telecomunicaciones, bañados de RF en todas las frecuencias, de AM, de FM, broadcasting, de televisión, de policial, comercial, en la casa, los teléfonos celulares, el Bluetooth, los routers inalámbricos, el Wi-Fi, que hasta en 5 GHz también los hay. Entonces, no hay que ser hipocondríaco y no hay que volverse muy loco. Todo eso está regulado, está controlado. Se supone que hay una homologación de equipos y no vamos a pagar nosotros los radioaficionados por la ignorancia de algunas personas, pues que es natural, nadie es sabido en todo, ¿no?
Pero digamos que en conclusión, como decía Ramón, no hay afectación de los radioaficionados a la salud de las personas. Bueno, pues creo que este tema de la salud y la radioafición es un tema interesante, del cual saldrá otra nueva pregunta para nuestro concurso. El concurso en el que puedes ganar un walkie Vivanda Polmar DB10 MK2. Todo un walkie con 10 vatios de potencia para tener en la palma de tu mano la potencia suficiente para llegar a esos repes lejanos o a esos corresponsales que con los 4 o 5 vatios habituales tal vez te sería un poco complicado. Ya sabéis que en nuestra página web cecoenfrecuencia.com/concurso encontraréis las preguntas de cada uno de los episodios. Del episodio 55 tenéis la pregunta allí, pero ¿cuál es el nombre del centro educativo en el cual realizó su actividad Eco Alfa 4 Romeo Charlie Uniform? Bien, fácil, es muy fácil. Y seguramente la de este episodio también será muy fácil. Recordad que son 5 episodios, 5 preguntas, 5 respuestas. Y si sois suscriptores del podcast, apoyáis el podcast y respondéis correctamente estas 5 preguntas antes de la semana del 18 de abril, Día Mundial de la Radioafición, entraréis en el sorteo de este walkie Polmar DB10 MK2. Recordad, tenéis las preguntas y la mecánica del concurso en cecoenfrecuencia.com/concurso. Y si no, en el menú de navegación arriba encontraréis la pestaña de concurso para que tengáis toda la información. ¿Te gusta lo que escuchas? ¿Te diviertes y aprendes cada semana con estos episodios de Ceco en Frecuencia? Pues síguenos en Apple Podcasts, en iVoox, Spotify, YouTube, en cualquiera de las plataformas. Visita nuestra página web cecoenfrecuencia.com, déjanos algún mensaje, déjanos algún comentario, únete a nuestro canal de Telegram, Ceco en Frecuencia. Y si quieres que todo esto pueda seguir adelante, plantéate un pequeño apoyo, 1,99 al mes. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Pues pásate por cecoenfrecuencia.com/apoyar, te dejo el enlace en las notas del episodio y venga, nos tomamos ese café. Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Y esto es todo en este nuevo episodio de Ceco en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.